Gracias, Liz. Gracias a ustedes. Ay, pues buenos días. Estoy muy emocionada de estar hoy aquí por la invitación de Ingrid. Muchísimas gracias, Ingrid. Y bueno, hoy vamos a platicar un poco sobre este tema de ser mentor, ¿no? Cuando Ingrid me propuso este tema, la verdad me problematizó mucho el término, porque es un término muy usado en el mundo anglosajón, ¿no? Ser un mentor. En el mundo latinoamericano en especial, la palabra mentor tiene una connotación, para mí, muy tradicional, ¿no? Como muy conservadora. Entonces, fue difícil así de primeras pensar, ¿no? Esto de ser un mentor, llevar a cabo una mentoría, ¿no? Y entonces, al pensar en el título, se me ocurrió algo con lo cual yo comulgo, con lo que estoy mejor, que es acompañar el camino, ¿no? Entonces, en esto quisiera primero ponernos como de acuerdo sobre esto del mentor, que es muchas cosas y de repente no es nada, ¿no? Ser un consejero, un guía, un maestro, un padrino, un instructor, un educador, un tutor, un asesor, un preceptor, una persona con más experiencia o conocimiento que ayuda a otra con menos experiencia, o sea, es un universo, ¿no? Y de todas estas cosas, por supuesto, creo que la que más me mueve y con la que más tengo afinidad es con la última, ¿no? Que es alguien que a través de su experiencia y conocimientos ayuda a otros a crecer y a alcanzar sus metas. Me parecería que es un concepto más adecuado para nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, este de transmite conocimientos y experiencias, se me hace difícil porque implica a alguien que está como por arriba de otro y que, ¿no?, graciosamente le da al aprendiz lo que necesita, ¿no? Un poco como un pollito y el pollo papá o mamá que va y le pone su comidita. Y lo digo porque hay una cuestión en esto como de cierta pasividad, ¿no?, por el aprendiz, con lo cual yo no concuerdo. Entonces, quisiera que nos pusiéramos de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que yo entiendo por un mentor? Bueno, creo que un mentor es alguien que acompaña a otros en sus procesos, que comparte sus experiencias y su conocimiento, pero que no necesariamente sabe mucho más que aquel al que acompaña, ¿no? Y eso creo que es bien importante de decirlo. Y bueno, en mi caso concreto, esto de la mentoría tiene que ver con muchas áreas de mi vida, ¿no? Tiene que ver con mi primera experiencia en la escuela. Yo tuve la fortuna de tener unos papás muy locochones, muy revolucionarios, con ideas así como, ahora lo veo y digo, híjole, eran muy, muy visionarios, ¿no? Mi papá y mi mamá fueron hippies, anduvieron en la meditación, ¿no?, los psicotrópicos, las búsquedas estas muy de los 60s y 70s, y por supuesto querían que sus hijos tuvieran una vivencia de educación diferente que no fuera la tradicional. Entonces, estuvimos en unas escuelas que la verdad sí creo que dejaron una huella permanente en mi visión de cómo se aprende, cómo se relacionan los diferentes agentes en una escuela, ¿no? La escuela activa, que se le llama. Esa escuela activa está muy influida por ideas de Paulo Freire, un brasileño que trabajó muchísimo por transformar los espacios educativos en espacios democráticos, espacios horizontales, espacios donde todo tipo de conocimiento fuera válido, ¿no? Eso creo que es súper importante. Y Dewey, que es este gringo, que para mí también es muy importante, que tiene esta idea de que la escuela debe ser un espacio democrático, donde todos tengan voz y voto, ¿no? Ellos han sido importantes en mi visión, ¿no?, ahora del mentor. También estarían la famosísima María Montessori y la escuela Waldorf, ¿no? La influencia de Montessori tiene que ver con esta idea de que los niños y los jóvenes tienen ya una experiencia que debe ser respetada y que debe ser acompañada, ¿no? El adulto como un acompañante. Y en el caso de Waldorf, Rudolf Steiner, que es el fundador de Waldorf, me gusta muchísimo esta idea de que a través de procesos creativos que tienen que ver con el arte y con la naturaleza,
los niños y los jóvenes pueden aprender de maneras muy significativas, ¿no? Rescataría de ellos eso y mucho más, pero para mi visión de ser un mentor, eso tiene mucho peso. Por supuesto, las pedagogías feministas, he de decir que en los últimos años, bueno, yo soy de las, ¿qué sería? Segunda ola de las feministas, ¿no? Como 70s, 80s, 90s. Ya ven que hay una primera que es la de los 60s, bueno, yo estoy en medio. Pero lo que ha sucedido en los últimos años con el feminismo me parece súper importante y sobre todo la crítica que las feministas han hecho a la escuela y a las relaciones en el aula, ¿no? Entre profesores y alumnos me parecen muy pertinentes, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de cuestionar las relaciones de poder, las relaciones, sobre todo, cómo nosotros encaramos el afecto, ¿no? En el aula, por ejemplo. General, voy a poner una anécdota que me parece brutal. En general, los afectos han sido vistos como algo que debe estar afuera de la escuela, ¿no? No se debe de hablar del afecto en el sentido de lo que nos pasa a nivel de la emoción, a nivel del sentimiento. Voy a contar esta anécdota para dar un ejemplo de esto. En una escuela, no diré cuál, en donde se da la licenciatura en psicología, una maestra que daba psicoterapia empezó a ver que una alumna empezó a faltar y le empezó a poner, por supuesto, faltas. Pasaron 2 semanas, la alumna aparece y le dice, maestra, no he podido venir porque mi mamá está en el hospital siendo atendida porque la van a operar de cáncer y en el piso de arriba está mi abuela agonizando, ¿no? Y entonces ella era la única que podía ser pues, de cuidadora de su mamá y de su abuelita. Y la respuesta de la profesora me parece contundente y que refleja muy bien esto que estoy diciendo. La profesora se le quedó viendo y le dijo, mientras no me traigas un justificante, a mí eso no me importa. Así literal, ¿no? ¿Y por qué lo pongo como un ejemplo? Porque durante mucho tiempo la vida de los alumnos, la vida afectiva, la vida familiar, la vida de pareja, ha sido algo que ha sido visto como, aquí eso no nos importa, tú vienes aquí a cumplir, si no justificas tus faltas te reprobamos, ta. Entonces, ¿qué han hecho todos estos personajes que les he contado, pero sobre todo las feministas, han cuestionado esa ausencia del afecto, ¿no? No entendamos por afecto la seducción o ese tipo de cuestiones, el afecto como este contacto humano, ¿no? Real entre las personas que coincidimos en la escuela, eso es real, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Luego también estaría mi experiencia con la terapia Gestalt como otro factor que implica el vivir entendiendo a las personas en su integridad. O sea, no nada más somos pensamiento o sentimiento, somos un cuerpo que siente, un cuerpo que a veces se enferma, un cuerpo que está cansado. Voy a poner otro ejemplo. En la universidad en la que yo trabajo, en verano, hay unas aulas que están en el último piso y pues el edificio está diseñado de una manera muy rara, no está pensado para el clima de Tijuana. Entonces pega el sol todo el día. Y son unas aulas que se calientan muchísimo. Entonces, recuerdo hace cosa de 2 o 3 años que hizo un verano muy intenso. Estábamos en ese salón unas 25 personas con una temperatura, yo creo que 38 grados y había, ¿no? Y entonces uno de los chicos me empezó a ver y yo vi que se empezó así como a ladear, ¿no? Y le digo, ¿qué tienes? Me dice, me voy a desmayar, profe, tengo mucho calor. ¿Qué hubiera sucedido si yo considero que al cuerpo no hay que considerarlo? Pues le digo, pues salte, ¿no? A ver qué haces, tómate un, no sé, un suero o a ver qué. Pero entonces esa observación me hizo ver que todos teníamos mucho calor y que era una situación imposible. O sea, ¿cómo íbamos a poder compartir cualquier cosa si estábamos muertos de calor, ¿no? Entonces, bueno, nos fuimos al parque ahí con los árboles, medio nos aireamos y medio pudimos continuar. Pero el tema del cuerpo siempre creo que debe ser considerado como parte de este trabajo que haría un mentor como acompañante, ¿no? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo estoy yo? ¿No? Esa es otra. Los mentores solemos pensar que,
primero son los alumnos, primero es la planeación, primero es la evaluación. Pero ¿y cómo estamos nosotros? Puede que estés muy cansado, puede que estés deprimido. Y también necesitamos autocuidarnos y también necesitamos reconocer que nos pasan cosas, ¿no? Luego estaría el pensamiento complejo, que ese es otro aspecto importante de cómo entiendo la mentoría. Hay un señor que se llama Edgar Morin, francés, que curiosamente también fue primero biólogo, luego filósofo y luego pedagogo y, bueno, otras cosas, ¿no? Así, un poco variando, ¿no? y explorando. Para mí lo más valioso que hace Morin es decirnos, pongamos en la palestra, o sea, pongamos a análisis lo que sabemos. ¿De dónde lo sabemos? Esto que sabemos, ¿quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Esto que sabemos, ¿tiene error? ¿No? Y voy a contar otra anécdota en donde yo aprendí el valor del error. En mi tesis de licenciatura hice un análisis del transcurso o cómo se movían unas boyas en el Golfo de Baja California para conocer las corrientes, ¿no? Cómo entraban y salían las corrientes. Eran 5 boyas del tamaño de este cuarto, cada boya. Y se movían. Y entonces tenían un GPS, íbamos como siguiendo la boya y reconociendo por dónde iba y tal. Bueno, con esos datos había que hacer pues esos trayectos. Pero hay un momento en donde las boyas se dispersan. Y entonces el error, que era chiquito al principio, aumenta kilómetros, ¿no? Y le estoy diciendo kilómetros en el Mar de Cortés, 10, 20 kilómetros. Y entonces yo me acuerdo que veía los datos y decía, a ver, al principio era medio kilómetro el error, pues estaban situadas donde se supone que estaban. Pero al final de las mediciones, las boyas tenían un error de 20 kilómetros. Entonces, teníamos que poner, por una honestidad intelectual, que nuestros resultados tenían un gran error, o sea, que la boya probablemente no estaba donde nosotros decíamos que estaba, sino que estaba 20 kilómetros mar adentro. No sé si me doy a entender. Y estas cosas no nos las enseñan en la escuela, nos enseñan que la ciencia, por ejemplo, es un conocimiento dado, y la ciencia está cambiando, y la ciencia tiene errores, ¿no? Entonces, Morin en ese sentido dice, necesitamos enseñar a analizar, a criticar y a reconocer que hay errores en los conocimientos que tenemos del mundo, ¿no? Y eso me parece muy importante. No quiere decir que seamos totalmente relativistas, ¿no? Lo digo ahora con las teorías de las conspiraciones, ¿no? Se vale dudar, y yo creo que es bien importante, pero también hay que cuestionarnos qué y cómo dudamos y de dónde viene lo que sabemos, ¿no? Y bueno, esa sería otra cuestión. El océano, híjole, para mí la experiencia de conocer el océano me llevó, junto con el pensamiento complejo, a entender algo muy valioso, que es que todo se relaciona. Y cuando digo todo se relaciona, estoy hablando literalmente, ¿no? Todos estamos en redes de relaciones. Lo que le sucede al mar tiene consecuencias en el desierto, ¿no? Ahora hablaban del cambio climático. Bueno, he de decir que hace 40 años, que estamos hablando de 1990 más o menos, se hicieron varios estudios sobre esto en un observatorio climatológico en Mauna Loa. Ya saben dónde está Mauna Loa, allá por Hawái, ¿no? Y hace 40 años sabíamos que algo iba a pasar con el clima, ¿no? Pero los tiraron de a locos porque dijeron, ay, ustedes fueron a medir el aire ahí, ¿y el aire qué tiene que ver con las olas? Y bueno, pues el aire, la calidad del aire tiene mucho que ver con lo que le pase al resto de los ecosistemas. Pero ¿por qué hablo del océano? Porque cuando uno es un mentor, tendríamos que desarrollar esta visión, ¿no? de cómo se conectan diferentes aspectos de la vivencia de la persona a la que acompañas, de tu propia vivencia y de la comunidad en la que se está dando esa red de conexiones, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en la diferencia que hay entre la Facultad de Artes de Mexicali, la Facultad de Artes de Tijuana y la Facultad de Artes de Ensenada. Solíamos ser una facultad, pero resulta que cada sede está en contextos y en comunidades bien diferentes. Entonces, ¿qué sucedía?
que algunas de las necesidades que se tenían en una de las facultades no estaban en la otra, y entonces pues pasaban desapercibidas, ¿no? Creo que esta cuestión del contexto y la comunidad es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, por supuesto, la experiencia artística a mí también me ha enseñado algo muy valioso, que es valorar la subjetividad, ¿no? Valorar que las personas pueden expresar su subjetividad a través de diferentes disciplinas, artísticas o no, de maneras creativas, y que ahí hay que ser cuidadosos. Voy a poner un ejemplo también, creo que los ejemplos son muy valiosos. Cuando una persona está aprendiendo a producir arte, tiene una serie de ideas sobre lo que es el arte y tiene además puestos los sentimientos, las experiencias propias en lo que hace. Yo puedo, como alguien que tiene más experiencia, tener claras algunas cosas cuando veo la obra de un estudiante, ¿no? Puedo decir, le falta perspectiva, o le falta mejor manejo del color, o le falta aprender a componer mejor, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver más con la técnica. Lo que es muy complicado y en donde nos podemos meter en serios aprietos es en descalificar lo que el alumno quiere decir con su pieza. Y ahí a veces los profesores, con la mejor de las intenciones, lastimamos mucho a los alumnos, a las alumnas y a los alumnos, ¿no? Cosas como, ¿por qué vas a hablar tú de los trastornos alimenticios si tú no padeces eso? Yo qué sé si en la comunidad de esa chica, de ese chique, de ese chico, algo sucede con los trastornos o le mueve por algo, ¿no? Entonces, tenemos que ir en una línea en donde podamos aportar sin lastimar y sin, yo diría, sin cortarle la viada a los alumnos, ¿no? Y lo digo con mucha honestidad, de repente los vemos al inicio de la carrera muy inocentes todavía sobre muchas cosas, pero con muchísima motivación, muy vivos frente a lo que ellos quieren hacer. Y tendríamos que cuestionarnos qué es lo que pasa, ¿no? En este trayecto, que hacia el final de la carrera, muchos a mí me han compartido que dicen, es que estoy bloqueada, no sé qué hacer, no sé si quiero dedicarme a esto, no sé si sirvo, o sea, les entran un montón de dudas, que por supuesto son parte del proceso, pero en donde nosotros tendríamos que, como mentores, apoyar, ¿no? sus ¿cómo decirlo?, sus fortalezas para que florezcan, ¿no? Creo que suena muy poético, pero va por ahí, ¿no? Y finalmente, otra cosa que me ha movido mucho, y esto ha sido en los últimos años un camino muy importante para mí, es el arteterapia. Hay desertores de la arteterapia, hay críticos de la arteterapia, hay artistas que cuando les digo que hago arteterapia así como casi me vomitan y me dicen, ¿cómo puedes hacer arteterapia? Pero la realidad es que en la práctica sí he visto que los procesos creativos que tienen que ver con el arte hacen diferencia en las personas, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo con personas en situaciones vulnerables, migrantes, personas que están padeciendo algún mal, ¿no? Cáncer, cosas así, la posibilidad de expresar su vivencia a través de imágenes, y cuando hablo de imágenes no estoy hablando solo de imágenes visuales, sino pueden ser sonoras, de movimiento, ¿no? A través de imágenes se vuelve bien potente para, por un lado, comunicar lo que les está pasando, pero también para resignificar eso que les está pasando, ¿no? Entonces, para mí, esta experiencia ha sido muy significativa porque me ha llevado a cuestionar mucho lo que hago como mentora de personas jóvenes y de personas en situaciones vulnerables, ¿no? Y bueno, les quiero presentar así rápidamente algunas cosas que he hecho en la vida, porque esto nos ayuda a entender de dónde viene un poco mi exploración y mis ideas, ¿no? Este es un trabajo que hice en el 2000, hace 25 años, y tiene que ver con mi interés por todo lo que es el cómic, el arte naif, el arte popular. Esto se llama Pata de Perro, es una pintura que hice pues, hace tiempo, y que habla un poco de eso, ¿no? De cómo migramos, de cómo nos movemos por el mundo. Y además me gusta mucho como que sea algo serio, pero que al mismo tiempo tenga algo que nos lleve como a
como la risa, a que no sea totalmente algo trágico, ¿no? Eso no quiere decir que no haya tragedia en eso. Por ejemplo, este es otro trabajo que hice en colaboración con el colectivo Martes. Hicimos una exposición, un proyecto sobre la tortura, ¿no? Es un batik que mide como 3 metros, o sea, grandísimo. Y bueno, tal vez no se ve tan bien la foto, pero habla sobre un desmembramiento, ¿no? Ustedes sabrán esas torturas terribles que a veces aquí en México son cada vez más comunes, ¿no? Esto fue del 2000 y bueno, estamos en el 2025 y cada vez es más pertinente, ¿no? Entonces, estos temas también me parece que son importantes. Y luego hice junto con mi hermana bueno, he hecho muchas cosas, pero esto es lo que les quería compartir, un proyecto que se llamó Vida de Perros, que tiene que ver con los perros de la calle, pero también con las personas que no tienen hogar, ¿no? Y que son invisibilizados y tratados de unas maneras terribles, ¿no? Entonces era un proyecto que incluía fotografías, incluía papel maché y también un performance, ¿no? Estos son cuestiones que a mí me mueven mucho. Esta es una instalación de también otro del colectivo Martes que se llamó Manualidades y que fue del 2002 y tenía como eje el usar todas estas manualidades que usan las mujeres para hacer arte. Ahora esto es una práctica cotidiana. Todas las artistas que conozco tienen alguna producción que tiene que ver con tejer, con bordar, pero en ese momento, al menos aquí, no era una cuestión tan cotidiana, ¿no? Y bueno, este es además un homenaje a una pintura de Remedios Varo, no sé si la conocen, en donde está ella adentro como de una casita y hay una jaulita con la luna, ¿no? Es algo que, bueno, a mí... Esta también es parte de esa exhibición, se llama La Incondicional, y habla justamente, ¿no?, de cómo las mujeres en sus casas pues, llegan a aceptar cosas que son inaceptables, ¿no? Todo es precioso. No sé si han visto esos baños donde las señoras ponen tapetitos, ¿no? Bueno, pues yo me dediqué a hacer los tapetitos y todo, pero fui aquí a un lugar chino que tienen cosas de bromas y me conseguí unos excrementos de papel maché y los puse allá adentro. Entonces la cosa era que estaba cerrado y la gente pues interactuaba con la pieza, la abría y oh, sorpresa, ¿no? Ese tipo de cosas opuestas, contradictorias, me parecen muy importantes e interesantes, ¿no? Algo que aparentemente está muy cuidado, muy bonito, pero que está hablando de otra cosa. Y bueno, este es un tapete que hice para un proyecto que llevamos a cabo cada cierto tiempo con las Martes, que se llama Tapetes, ¿no? Y esta es una pieza que se llama Fakir, que cuando tú la ves está hecha de tachuelas. Entonces es un tapete que te invita a pisarlo, pero que tiene tachuelas, ¿no? Y bueno, en el 2014 hicimos otra exhibición que se llamó Hogar, que también es del colectivo Martes. Y aquí yo, en ese entonces todavía igual, estaba sucediendo todo este terrible fenómeno de las migraciones y los refugiados, ¿no? Estas migraciones por situación de extrema pobreza, violencia, cambios climáticos terribles, y me dediqué a hacer esta pieza que se llama Refugios Peregrinos, que son estas casitas. En Medio Oriente, los refugiados, ahora ustedes, es como algo muy, muy actual con los palestinos, ¿no? Sabrán que los ponen en casas de campaña sin nada, ¿no? Entonces a mí me movió muchísimo ver estas imágenes de estos campamentos en donde hay miles de casitas de campaña en donde los ponen sin más, ¿no? Y ahí arréglatelas. Entonces cada una de estas casitas representa algo como eso, ¿no? Y tienen un numerito que habla de los millones de refugiados en el mundo. Y como migrante yo también me pregunté, bueno, cuando uno migra, ¿qué te llevas, no? Hay una campaña de no sé si es de UNICEF, no, de la UNESCO, que le pregunta a la gente en la calle, si viniese un ejército y tú tuvieses que dejar tu casa en 10 minutos, ¿qué te llevarías?
¿no? Y entonces pues me llevaría el retrato de mi mamá, me llevaría las llaves porque quiero pensar que voy a volver, me llevaría el violín que me regaló mi abuelo, o sea, cosas que te puedes llevar en las manos porque no te queda de otra, ¿no? Entonces yo decidí poner, entre otras cosas, puños de tierra, ¿no? O sea, si yo tuviese que dejar mi casa forzadamente, ¿qué me llevaría? Probablemente el puño de tierra del jardín, ¿no? Para recordar, para conectar, ¿no? Entonces, también me di cuenta que he migrado y me he cambiado de lugares a muchas partes y que muchas de las cosas que tengo son de pequeño formato, ¿no? Y entonces caí en la cuenta de que eso tenía que ver con que para moverse no puedes llevar cosas grandes, ¿no? Pues tengo un montón de cositas que fui ubicando en esas casitas de campaña. Y bueno, este es otro proyecto que hice junto con mi hermana y mi mamá. ¿Qué les quiero decir? Nosotros somos una familia que colabora juntas, hacemos cosas juntas, ¿no? Y este es un poco como el árbol genealógico de mi familia, que cuando lo hice, está hecho con material reciclado, de repente dije, claro, es como un cerebro, ¿no? Todos estamos conectados. Y luego hice este gabinete, que es una, pues, de alguna manera honra a una de mis bisabuelas, que era una curandera, ¿no? Entonces, hay ahí pócimas y está el eucalipto ese para hacerse las limpias, ¿no? Y hay un huevo y cosas así. Por ahí inventé unas pócimas, ¿no? Que una decía, por ejemplo, para la melancolía, agua lunar, y claro, algunas sí existen, ¿no? Bueno, esta la hicimos mi hermana y yo, se llama Raíces, y literalmente son las raíces de un árbol que había crecido, se había metido a la cisterna de agua de la casa de mi hermana, ¿no? Y entonces hubo que sacarlo y era unas raíces enormes y parecía cabello, era una cosa bellísima. Entonces las raíces las intervenimos con hilo de colores, ¿no? Y entonces quedó esta pieza muy, muy maravillosa, la verdad es que no sé ahorita dónde está. Y del último que hemos hecho, Lula y yo, fue esta exhibición que se llama Frater. Este es un diorama que hicimos y estas fotos las tomó mi papá. Entonces era una cosa bien interesante. El día de la inauguración, mi papá viendo sus fotos, mi hermana, mi hermano, o sea, todos habíamos tenido algo que ver, ¿no? En esta exhibición. Esta es parte de estas piezas, se llaman Ovejas Negras. Mi hermana es una experta cartonera, artista del papel maché. O sea, si ustedes quieren aprender papel maché, se les recomiendo. Y entonces la idea resultó de esta idea de que mi hermana y yo somos las ovejas negras, en muchos sentidos, ¿no? Entonces teníamos estos vestiditos de cuando éramos bebés y los teñimos, ¿no? Y quedó una cosa muy bonita. Y bueno, eso es en cuanto a lo que he hecho como artista, pero que me ayuda a acompañar a otros en sus propias producciones y en otros proyectos. He estado trabajando con mis alumnos de artes en esto que es un proyecto en Casa del Migrante Scalabrini, que está pues allá en la Postal, si ustedes lo conocen. Ellos han tenido muchísima experiencia de acompañamiento de personas que migran, que van y vienen. Y hasta hace 2 años tenían, ¿qué les gusta? 300 personas, ¿no? Familias enteras viviendo ahí. Ahora con las nuevas políticas, que no voy a nombrarlo, no quiero, Scalabrini está casi a punto de cerrar, ¿no? Porque se quedaron, por un lado, sin fondos, pero sin gente. Dejó de venir la gente, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido un proceso muy, muy significativo el acompañar a esos migrantes, porque es una cosa bien interesante. O sea, los chiques aprenden a trabajar con diferentes grupos de personas, ¿no? Niños, jóvenes, los papás, las mamás, aprenden a abrirse a la experiencia de que ellos no lo saben todo, ¿no? Acompañan a otros. Entonces es como, esto de ser mentor también es apoyar los procesos para que las personas se conviertan en mentores, ¿no? Porque a veces sucede que, por ejemplo, algunos me dicen, es que, ¿cómo le voy a hacer si yo no sé? ¿No? A ver, ¿qué sí sabes? ¿No? Entonces, una cuestión que les pongo a hacer es a reflexionar sobre qué les gustaría compartir en esos espacios, qué sí saben hacer, ¿no? Y de repente sacan una lista de habilidades y de conocimientos
que es muy importante para ellos, porque esta es otra palabra que no me gusta, pero voy a usar, los empodera, ¿no? Les da el poder para entender que se puede transformar una situación. Entonces, son practicantes, llevamos a cabo estas actividades, porque además yo estoy 100% segura de que el arte, la práctica del arte desde este lugar, produce en las personas una experiencia de resiliencia, ¿no? La resiliencia, ¿no? O sea, crear nos hace sentir que podemos de alguna manera movilizar nuestros recursos, expresar, controlar ciertos aspectos de la realidad. Y eso tiene un peso importantísimo cuando lo has perdido todo, ¿no? Literal, no estoy exagerando. También trabajamos en un proyecto, esto fue en un lugar que se llama Centro Integrador para el Migrante Carmen Cerdán, ¿no? Tiene un nombrezote así largote. Está allá para Presidentes, allá para el Cerro Colorado. Y bueno, tienen todo el apoyo de la federación. Entonces es un lugar donde hay todo, pero es un lugar muy difícil para trabajar porque todo el mundo está moviéndose ahí adentro, están los del ejército, ¿no? Entonces es otra experiencia de trabajo ahí. Sin embargo, tuvimos, la verdad, muchísima fortuna porque logramos, primero, que nos dejaran entrar, que es difícil, y segundo, que la comunidad nos acogiera muy bien, ¿no? Nos esperaban, los niños estaban ahí, ¿no? De, por favor, ya vengan. Y además trabajamos interdisciplinariamente con la gente de teatro de la facultad. Éramos los de artes plásticas y los de teatro trabajando juntos en una experiencia, la verdad, súper significativa. Finalmente, quiero hablar de mis experiencias con los grupos de arte terapia. Desde el 2009 he estado promoviendo el curso intersemestral de arte terapia en la UABC. La primera vez que se los propuse me voltearon a ver así como diciendo, ¿de qué estás hablando? Y tuvimos no sé si la fortuna o no, de que era un invierno, así llovía cántaros y había aire, ¿no? Y una cosa muy difícil. Nos costó muchísimo trabajo reunir un grupo de 10 personas, porque la UABC te dice, ¿quieres intersemestral? Necesitas 10 personas. Entonces era así como, yo me sentía como en la primera, ¿no? Bueno, más bien en la revolución, así de que, pásele, ¿no? Venga, que está bien suave aquí. Y bueno, empezamos con 10 y actualmente, bueno, el último, hay lista de espera, ¿no? Pero lo que se me hace muy interesante y muy significativo es que vienen alumnos de todas las facultades, abogados, arquitectos, ingenieros, administradores, algunos de teatro, algunos de artes plásticas, los menos, fíjense. Y claro, ¿no? Yo les digo, a ver, ¿qué hacen aquí? Vamos hablando claro ustedes y yo, vienen por los créditos, ¿no? Porque además es una materia que les dan 8 créditos, yo qué sé. 10, ¿no? O sea, vienen porque vienen. Pero les hago saber, les dije, sí, van a tener todos los créditos, pero van a trabajar un montón. Van a leer y van a trabajar. Esos 10 créditos les van a saber, ¿no? Entonces, lo que hago como mentora es, por un lado, por supuesto, hablar y aprender sobre los procesos arte terapéuticos, pero por otro, me parece muy importante que personas que no tienen nada que ver con el arte se familiaricen con lo que es el arte, con los lenguajes del arte y que valoren lo que el arte puede hacer en la vida de las personas, ¿no? Entonces, el administrador que venía por los 10 créditos, al final del curso, me dice, me cambió la visión. Yo ya quiero hacer algo de arte. Ah, pues órale, ¿no? Entonces creamos vínculos, creamos diálogos, creamos algo juntos que nos transforma a todos, ¿no? Más allá de que hablemos de las emociones y de las experiencias y tal, también tiene esta cualidad de acercar el arte a la comunidad, que a mí me parece, perdón, aquí hay varios artistas profesionales, acaba de pasar Tijuana Art Week. Yo creo que un aspecto que no podemos dejar de lado es que si queremos que el arte tenga peso en nuestra comunidad, tenemos también que crear espacios para que la gente aprenda qué es eso del arte. Y no me refiero nada más a los Drink and Paint, que están muy bien, sino otro tipo de experiencias, ¿no?
Bueno, esa es mi onda. Y ya. Y finalmente, ya para terminar, porque yo soy muy rollera y podría estar aquí mucho tiempo, pero no, quiero hablarles de esta otra experiencia que hacemos, en donde hay una materia que se llama Didáctica de las Artes. Aquí está Sara y Monse y Oyuki, por ahí andaba también, en donde yo les propongo un ejercicio. Yo no lo inventé, pero lo uso porque me parece muy potente, que es, ¿en qué eres experto? ¿Qué sabes hacer bien o qué te gusta o de qué sabes mucho? Y la primera respuesta es, yo no sé nada. No, ¿qué voy a ser experto? ¿No? Y bueno, entonces les digo, bueno, llévenselo de tarea, ¿no? Una semanita, ahí, ¿quién sale? ¿No? Que ronde ahí. Y luego sucede la magia, que es, ay, pues yo sé hacer tiramisú. Yo sé hacer sushi. Yo sé hacer papas locas. Yo sé hacer bolsitas con estambre grueso. Yo sé cambiar las llantas de un carro. Yo sé surf. Yo sé andar en patineta. Bueno, ¿cómo eso que sabes lo puedes compartir con otros? Y ese es el gran ejercicio, o sea, entender que todos tenemos conocimiento. Valioso, ¿eh? Que no tiene que ser conocimiento académico, porque además tendemos a pensar que el conocimiento es solo lo académico, lo que está en libros, lo que dice un cuate con licenciatura y no sé qué. No, el conocimiento es esto que hemos ido aprendiendo en la vida, que nos sirve para resolver problemas de maneras creativas. Y entonces, ¿qué sucede? Que se resignifican a ellos mismos, porque se ven con otros ojos, que aprenden a compartir eso que saben con otros de muchas maneras, ¿no? Porque tienen que hacer su material didáctico y hasta les pongo haga usted su rúbrica para ver qué va a evaluar, ¿no? Y así. Pero también, ¿cómo lo comunico? ¿No? Que ese es un gran tema. O sea, el tema es, ¿cómo comunico esto que sé hacer, que nadie me ha dicho que es valioso? Y entonces suceden cosas extraordinarias, ¿no? Porque además habrá quien diga, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con didáctica de las artes? Pues tiene que ver todo. Por ejemplo, hacer tiramisús tiene que ver todo con hacer cerámica, por ejemplo, ¿no? Haces mezclas y le mides, o sea, ¿no? O esto de las bolsitas tiene que ver todo con hacer una instalación textil, ¿no? Entonces, estos conocimientos se van construyendo en algo mucho más complejo. Y me parece que esas experiencias apoyan a los alumnos, a las personas que están aprendiendo, para que de ahí surjan otras cosas, ¿no? Otros proyectos. Si hay algo que a mí me hace sentir feliz es cuando alguien me dice, oye, Lidice, ¿te acuerdas de esa clase que di de, no sé, qué les gusta? Tempura, ¿se acuerdan? El tempura, esa cosa japonesa ¿no? Que está bien rico, además. Sí, ay, sí, me acuerdo. Pues fíjate que estoy dando un taller de tempura para niños. ¿En serio? Sí, ¿no? Y entonces, esto es como, me parece esa palabra, la voy a usar, la acabo de ver en un post de IMAC, pero la voy a usar. Es una especie de semillero invernadero, ¿no? De aquí surgen muchas otras cosas. Entonces, ya para finalizar y como sintetizar todo esto, creo que ser mentor no significa eso que decíamos de instruir a otro. Significa crear condiciones propicias de confianza, de afecto, de calidez, para que el otro se sienta lo suficientemente seguro para explorar. ¿Y explorar qué? Sus propias capacidades, pero también para colaborar con otros, para compartir con otros y para decir cosas como, no sé. O sea, ¿sabes, Lice? Tú me preguntas esto y la verdad no tengo la menor idea. O el error, darle espacio al error sin que sea castigado, sin que la gente tenga vergüenza porque se equivoca. Creo que desde ese lugar podemos transformar muchas cosas. En este momento de la historia de tanta violencia y de destrucción de tantas cosas que nos han ido apoyando en el camino, ¿no? Estoy pensando en esto de que van a desaparecer el Departamento de Educación en Estados Unidos, ¿no? Y el embate directo a los profesores, ¿no? Creo que es tiempo de pensar desde qué otros lugares podemos hacer estas transformaciones, ¿no? Entonces,
creo que un mentor más que alguien así como bien fufurufo, ¿no? Que se la sabe todo, debería ser una persona muy humana que acompaña a otros para que esos otros florezcan. Desde ese lugar es que yo podría hablar de la mentoría. Y bueno, eso es más o menos. Muchísimas gracias por escucharme.